Bueno, luego entonces de hacer una elección del tema de investigación, lo que seguimos haciendo es hacer el proceso de planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema vamos a trabajarlo desde tres aspectos. Uno, ¿qué es el planteamiento del problema? Dos, ¿cómo podemos verificar la pertinencia de ese problema y si efectivamente es viable llevarlo a cabo? Y tres, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el paso a paso para realizarlo? Porque uno se enfrenta con muchas dudas, sobre todo al comienzo, entre, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el planteamiento del problema y la justificación, por ejemplo? Pero tranquilos, para eso estamos acá, para irlos acompañando en este proceso. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar. ¿Qué es un planteamiento de problema? Un planteamiento de problema es básicamente la forma en que yo busco cerrar ese tema de investigación. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que es que a mí me interesa muchísimo estudiar los sentimientos que sintieron los exguerrilleros luego del proceso de paz. Pero es que hablar de los sentimientos, primero, en temas de investigación es muy complicado lograr abarcar y poder yo decir es que esto fue lo que sintieron. Es muy complejo hacerlo, ¿cierto? Y segundo, pues debemos cerrarlo. Diferente es entonces, y en el planteamiento de problemas lo que hago, que también busco cuál es el problema, resulta que es que me doy cuenta que puedo abordarlo desde las transformaciones en la familia, por ejemplo, las transformaciones en las dinámicas familiares y sociales de estos exguerrilleros a partir del proceso de paz, del acuerdo de paz, ¿cierto? Cómo se transformaron esas dinámicas familiares y sociales de los guerrilleros del Frente 22 de las FARC, ¿cierto? Eso, por ejemplo, ya me está cerrando ese interés mío que eran los sentimientos, ¿cierto? Que es muy difícil de investigar, ya yo lo estoy hablando en transformaciones, que eso me permite verificar el antes y el ahora, qué cambios hay, me permite interrelacionar cosas. Las dinámicas familiares, entonces yo ya puedo elegir posteriormente cuáles son las dinámicas que voy a trabajar, por ejemplo. Entonces miren que ya se va cerrando un poco más esa brecha que teníamos tan abierta. Entonces, en ese proceso, ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es un suceso, un hecho, algo que amerita reflexión, que amerita estudio y que posiblemente se ha estudiado en muchos otros espacios, pero resulta que en este momento necesitamos abordarlo desde otra perspectiva, desde un lente distinto, que es el que usted tiene para aportar como investigador, ¿cierto? Entonces no es que nos vamos a inventar una investigación nueva, nosotros no vamos a investigar cómo hacemos la rueda, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es tratar de buscar nuevas miradas a ese mismo problema muy posiblemente. Sí debe ser un tema, y eso es esencial, que no se haya investigado desde la perspectiva que a usted le interesa estudiarlo, ¿cierto? Por un lado, y por el otro, pues obviamente debe ser investigativo, debe ser una pregunta incluso, porque de este planteamiento de problema nos va a traer finalmente cuál es la pregunta de investigación. Esa pregunta va a devenir de ese problema, esa pregunta va a dar cuenta de qué es lo que está pasando, de que hay algo que necesita respuesta y cuál va a ser esa respuesta, ¿sí? Usted sabe que tiene un planteamiento de problema claro cuando es capaz de plantearlo, de decirlo, de verbalizarlo con claridad, de verbalizarlo con solvencia, ¿cierto? Que lo puede decir claramente, ve, es que está ocurriendo esto, esto y esto, y necesito una forma de resolverlo, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Repito, usted no va a inventarse nada nuevo. Investigar no significa sacar algo absolutamente nuevo de la nada. Lo que vamos a hacer es una propuesta. Muy posiblemente porque es que estamos hablando de que cuando usted investiga un tema hay un montón de teóricos que ya han buscado, un montón de investigadores que ya han planteado ese problema. Lo que usted va a hacer es darle una mirada distinta y así poder avanzar en el proceso de conocimiento de la ciencia. Eso es, a grandes rasgos, un proceso de investigación y un planteamiento de problema de investigación. Bueno, para evaluar la pertinencia y la viabilidad de la investigación que vamos a realizar, hay como una especie de clavecitas o de puntos que usted se puede cuestionar para ver si tiene sentido o no. Una de ellas es verificar que efectivamente usted va a propiciar el avance del conocimiento científico. No, vuelvo y repito, no es algo que todo el mundo ha investigado y desde la misma perspectiva, sino que usted tiene que mostrar que hay un verdadero avance.
En ese sentido, por ejemplo, mi tema de investigación, que es la universidad en el neoliberalismo, en la empresa, pues una universidad como empresa, resulta que cuando usted se sienta a mirar información al respecto, encuentra por montones información sobre eso, investigaciones de todo tipo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo traté de buscar en medio de eso un tema que no se hubiera trabajado mucho, y en ese sentido encontré muchos vacíos de información en el tema específico de posgrados. Yo me centré en verificar cómo el neoliberalismo afectó la universidad a partir de los posgrados en Colombia. Entonces, estaba averiguando por los posgrados donde había vacíos de información significativos, ¿cierto? Además, luego de que en parte que era un tema tan grande, que también pude vincularlo directamente con los planes nacionales de desarrollo entre 1982 y 2010 en Colombia, cómo habían aportado al neoliberalismo de la educación. Y eso lo hice teóricamente basada en Friedman. Entonces yo cogí a Friedman, padre del neoliberalismo, leí cuáles eran como las directrices que él daba a la educación superior en el mundo, pues desde el neoliberalismo, y todo eso desde esa perspectiva analicé el problema, que era un problema muy amplio, que mucha gente había trabajado, pero que yo lo que hice fue centrarlo y darle una mirada específica que no se le había dado. Posgrados, planes de desarrollo y las directrices de Friedman, ¿cierto? Miren que la combinación de esas tres fue lo que me permitió hacer un avance en el conocimiento y en la ciencia. Entonces, podemos hacerlo. También otra forma de hacerlo, pues también es que si voy a avanzar en la ciencia, porque a partir de aquí voy a proponer una nueva forma de hacer un procedimiento, un trabajo que se viene realizando de cierta manera y que yo puedo proponerlo de una manera distinta. ¿Cómo más? Cuando pasan, por ejemplo, nuevas circunstancias. No es lo mismo haber analizado un territorio en donde había presencia guerrillera hace 3 años a hacerlo en este momento. Las condiciones han cambiado y por ende hay una nueva forma de mirarlo. ¿Cómo más? Entonces, primero, que haya un avance en el conocimiento científico. Primera forma de verificar la pertinencia. 2, que vayamos a generar algún tipo de importancia principalmente social. En ciencias sociales, la idea de nuestras investigaciones es que aporten a la sociedad. Eso es lo que debemos buscar, y en ese mismo sentido entonces usted tiene que preguntarse, bueno, ¿a quién beneficia mi investigación? ¿Quiénes pueden hacer algo con ella? ¿A qué ciudadanos? ¿A qué personas? ¿A qué grupos sociales? ¿A qué movimientos? ¿A qué organizaciones les puede favorecer mi investigación? Preguntarse por la relevancia social que puede tener su investigación. Y tercero, tiene que preguntarse si efectivamente es realizable. O sea, si usted tiene los tiempos para realizar ese problema, o sea, para profundizar en ese problema. Porque ustedes tienen que contar con que, sí, es que hay investigaciones sumamente ambiciosas. Yo recientemente fui jurado de unas investigaciones y efectivamente habían unas maravillosas, unas propuestas lindísimas, pero que efectivamente, o sea, estaban en una etapa de proyecto de investigación y no era viable realizarlo porque solamente la estaba realizando una persona y la propuesta que planteaba era por lo menos para 5 investigadores. Entonces usted tiene que analizar si tiene las condiciones para hacerlo, no solamente de tiempo y de disponibilidad, sino también económicas. Mucho cuidado con lo que están planteando, que no le represente, entonces tengo que viajar a Cartagena para poderlo realizar. Usted tiene las condiciones para viajar a Cartagena para hacer esa entrevista. Efectivamente lo tiene, o sea, tiene que analizar realmente si está bajo sus condiciones, si tiene los equipos necesarios. Es que voy a realizar encuestas, perfecto. ¿Y cuántas encuestas vas a realizar? ¿Tenés tiempo para realizar esas encuestas o voy a realizar tantas entrevistas? Muy bien, tenés tiempo para transcribir esa cantidad de entrevistas. Entonces hay que pensar en algo que uno tenga realmente las posibilidades de hacerlo, que no esté salido. Y pues también dentro de esas verificación de si es realizable o no, también tienen que mirar si éticamente usted está de acuerdo con lo que se está planteando ahí. O sea, si la investigación no le compromete éticamente. Entonces ahí también tenemos que hacer como el proceso de verificación. Bueno, y al final entonces quiero plantearles cuál es el procedimiento para realizar un planteamiento de problema. Luego de tener un tema de investigación,
de ya tener como una idea inicial de qué es lo que me interesa, la idea entonces es que usted empiece a elaborar, a hacer un primer rastreo bibliográfico. Ese primer rastreo bibliográfico se realiza en bases de datos, incluso nacionales o internacionales, tipo BIT, tipo el DANE, tipo el Banco Mundial. Ahí puede hacer algunos rastreos de datos. Puede hacerlos en bases de datos académicas, tipo Google Scholar, ingresar incluso a varias de las que tiene la biblioteca virtual de la universidad, mirar libros, revistas especializadas, noticias, medios de comunicación. Como la información hace un primer sondeo de ese tema que le interesa, empieza a buscar información, y a partir de ahí empieza a cerrarse ese tema, ¿cierto? A ya convertirse poco a poco en un problema de investigación. Entonces es muy interesante que ustedes hagan ese ejercicio muy juicioso, esa primera revisión documental, porque eso les va a permitir cerrarse, dejar temas por fuera, decir, no, es que definitivamente por ahí no me puedo ir, van a encontrar lagunas en el conocimiento. Entonces, ve, me interesa mucho esto, pero es que no hay absolutamente nada de información, pues entonces no puedes hacerlo, porque si no tenés información, ¿de qué te vas a pegar para poder realizar tu investigación? ¿Cierto? ¿Qué más te va a permitir eso? Les va a permitir, por ejemplo, ubicarse teóricamente, entonces empezar a ver, ve, qué autores trabajan mucho este tema, qué investigadores han buscado mucho sobre esto, qué instituciones han averiguado mucho sobre esto, a quienes les ha interesado. Y de de toda esa forma lo que usted va a lograr es cerrar su tema de investigación y poco a poco darse cuenta de cuál va a ser su problema. Una vez entonces, el segundo paso, un primer rastreo inicial. Para ese rastreo inicial, muchachos, les recomiendo que comiencen desde el primer momento que empiezan a leer cualquier cosa para su investigación, enfíchenlo, pónganlo en una ficha de lectura. Yo les voy a compartir un ejemplo de ficha de lectura que obviamente no tiene que ser tan rigurosa la de ustedes, pero sí que tenga por lo menos la información básica, es decir, el título, dónde lo encontró, guárdelo de una vez. La forma de citar es que usted coge directamente el documento, el fragmento que usted va a citar, lo coge directamente, lo pasa a su ficha de lectura y pone la página de una vez, porque luego resulta que usted va a decir, ve, yo leí algo, pero no me acuerdo en dónde lo habré metido, en dónde lo habré encontrado. Entonces la idea es que usted de una vez meta las fichas de lectura, pues las puede, yo manejo todo eso digital, hay gente que lo maneja físico, a mí me funciona mucho más fácil digital. Tengo mis archivos organizados ficha a ficha por temas. Siempre que voy a hacer cualquier rastreo de información, lo hago de esa manera. Incluyo entonces el título, los autores, la ubicación, la referencia de dónde lo saqué, cuál es, si es una publicación de qué editorial, de qué año es, entre otros. Y cuando voy a coger un fragmento, siempre lo cojo literal, tal cual está ahí, y lo pongo en mi ficha de lectura con la citación en la página, y ya sí me facilita muchísimo más a futuro cuando quiera volver sobre esa información, ¿cierto? Y en la parte inferior lo que hago es que pongo algunas observaciones personales de lo que voy analizando respecto al tema. Y de esa manera pues me permite volver mucho más fácil encontrar la información y puntualizarla. Entonces es la recomendación que les hago. Yo les voy a plantear ahí una ficha de lectura, y desde el primer momento que empiecen a leer noticias, lo que sea, empiecenlo a poner ahí, porque con absoluta seguridad eso les va a servir más adelante para algo. Entonces, hace ese proceso primero de revisión documental inicial. Posteriormente, usted ya eso le va a permitir hacer una limitación de su problema. Bueno, entre toda esta información que tengo, ¿en qué me voy a concentrar? ¿Y cuál va a ser mi problema? Una vez determinado su problema, lo que hace entonces es que hace un segundo rastreo bibliográfico en donde va a buscar ya cosas específicas del tema que le interesa. Ejemplo, cuando yo empecé, yo sabía que, como les he dicho, yo sabía que me gustaba el tema de la educación y de la universidad, cómo se ha convertido en empresa. Empecé a buscar por ahí, encontré muchas categorías, encontré muchos conceptos, pero me fui cerrando hasta darme cuenta que lo que realmente me interesaba era verificar cómo el Estado, pues en cabeza del gobierno específicamente, de los gobernantes de turno, habían
traducido esos ítems del neoliberalismo planteados teóricamente por Friedman al país y a la educación. Entonces ahí fui cerrando mi problema, me fui dando cuenta que estábamos sacando al mercado profesionales muy mal preparados y ahí me empecé a interesar entonces por este proceso. Entonces hacemos una segunda revisión documental directamente relacionado con el tema investigar, ¿cierto? Y luego lo que hago es que yo hago la formulación escrita del planteamiento del problema. Esa formulación escrita del planteamiento del problema debe ser muy clara, debe ser específica, debe clarificar temporalidad, debe ser clara con el espacio en el que ustedes están realizando la investigación. ¿Por qué? Y vuelvo otra vez con mi investigación. Yo, ¿por qué elegí los planes de desarrollo entre 1982 y 2010? Porque cuando hice mi segundo rastreo bibliográfico me di cuenta que justo en ese periodo de tiempo era en el que en Colombia, en 1990, como mi investigación era transformaciones en los fines de la universidad a partir del neoliberalismo, me permitía verificar que en 1990 César Gaviria dijo no, es que le abrió las puertas al país al neoliberalismo en su plan de desarrollo. Entonces yo necesitaba, como estaba viendo transformaciones, 1990 parte el tiempo, 1982 me permite ver cómo se fue construyendo esa entrada paulatina al neoliberalismo, cómo en el 90 efectivamente se da y qué pasó posteriormente. Me permite ver esas transformaciones que me interesaba a mí ver, ¿cierto? Entonces miren que tuve que elegir un tiempo y ese tiempo lo elegí a partir precisamente de mis lecturas. Entonces debe quedar muy claro en el planteamiento del problema en qué espacio, por qué, qué pasa en ese espacio y qué pasa en ese tiempo que usted está eligiendo. Básicamente, muchachos, ese es el procedimiento de la elaboración de un planteamiento de problema. Es usted simplemente mostrar qué está ocurriendo, cuál es el problema, por qué eso amerita una investigación. Los dejo entonces, seguiremos trabajando posteriormente la justificación. Muchas gracias.